Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con esta serie de la vida y la iglesia. El proceso de perfeccionar a los santos, como citando estas palabras de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, puede compararse con recolectar la madera del monte, de la que habla Ageos, capítulo 1, versículo 8. Si hemos de hacer la obra del Señor, tenemos que conocer la vida y la iglesia, a fin de obtener el material para el servicio del Señor. Conociendo la vida y la iglesia, necesitamos también conocer la manera de proceder. Y dejamos claro que esto viene de la misma vida en la intuición del Espíritu. Es revelada. No hablamos de técnicas humanas mundanas y de sistemas para llevar a cabo la obra del Señor. Es realmente lo que hemos hecho por años. Cuando creemos que no estamos frente a una oscuridad, no sabemos cómo proceder, o vemos un mal proceder, nos fijamos en los resultados y no vemos resultados que nosotros pensamos humanamente que debieran haber. Entonces nuestra idea siempre recurre, necesitamos un tipo de iglesia nueva, necesitamos técnicas nuevas, necesitamos un sistema de iglesia nuevo, necesitamos remodelar el sistema, hacer un sistema más compatible a los tiempos en que vivimos. De esas cosas las hemos escuchado por años y por años y por años. Después que obtenemos el material, necesitamos considerar la manera para llevar a cabo la obra según los diferentes lugares donde sea y hacer los preparativos necesarios en los diferentes aspectos de la obra. Pero en realidad todo esto nos pone al frente de la gran necesidad, esa necesidad creciente de la comunión íntima con el Señor, porque es su obra. Él sabe cómo hacerla. Y es más, Él mismo quiere hacerla. Esto es otro nivel de hacer la obra del Señor. Es más parecido a lo que vio el profeta Jeremías. Es más parecido al barro en manos del alfarero. El barro solo puede mostrar lo que el alfarero tiene en mente si permanece en sus manos. El resto es del alfarero. Toda nuestra obra, que es la cooperación que brindamos al Señor, toda nuestra obra nace en Él. Lógicamente se verá afectada por personas, eventos y cosas a nuestro alrededor. Por eso es que no solo necesitamos del Eterno saber el qué, sino el dónde, el cuándo, con quién, todos los detalles. En el ejercicio de nuestro servicio en la obra del Señor, tenemos que prestarle atención a su voz. El conocimiento de la vida y de la iglesia están relacionados con la verdad y la luz. En cuanto a la obra del Señor, muchas congregaciones son débiles y deficientes, podríamos decir, mirándolas desde afuera, ¿verdad? Debido a que los hermanos no saben cómo hacer las cosas. Y este es un asunto serio. El querer saber hacer las cosas, andamos en la línea fina de ponernos a hacer cosas por nuestro rumbo. Hemos visto hermanos que dijéramos con una buena condición delante del Señor, son celosos, piadosos, aman al Señor, buscan su dirección. Sin embargo, si se trata de llevar adelante una obra, el resultado es exactamente lo opuesto. Podríamos decir que su servicio es ineficaz. Y esto se debe a que ellos no saben cómo laborar y hacer las cosas, aun cuando son personas espirituales. Si un creyente no es espiritual, ni es apto para laborar, bueno, en realidad tiene, casi diríamos, en un extremismo, él no tiene valor delante del Señor. Sin embargo, si un creyente no tiene valor en la obra del Señor, sin embargo, si un creyente es puramente espiritual, pero no sabe cómo laborar ni hacer las cosas, no tendrá resultado alguno. Muchas veces sabemos del Señor y queremos cooperar, pero tenemos problemas en cuanto a la manera y el método que usamos en nuestra obra al hacer las cosas. Nuestra obra no será de provecho entonces. Muchos piensan que solamente siempre que leyésemos la Biblia con diligencia, tuviéramos nuestros tiempos de oración y fuéramos personas espirituales, el Señor obraría y haría las cosas por medio nuestro. Sin embargo, hemos visto en la práctica, este no es el caso. Las experiencias de muchos cristianos individuales, espirituales, de muchas congregaciones y de muchos otros santos han probado que
ser meramente espiritual y tal vez orar con regularidad y leer la Escritura no es suficiente. Necesitamos, hermanos, saber cómo debemos laborar y hacer las cosas. Necesitamos algo más del Señor. Debemos dejar que Él lleve adelante toda la obra, que la haga Él. Debe enseñarnos, Él debe enseñarnos cómo la va a hacer y lo que requiere que hagamos. O solo volveremos a nuestros recursos humanos. Vamos a empezar sabemos, recibimos del Señor, pero arrancamos desde ahí en nuestros recursos humanos. Y la obra la volveremos solamente una técnica o un sistema llena, saturada del hombre natural. Necesitamos prestar atención a nuestra espiritualidad, amén, y a la manera que laboramos. Los dos aspectos son necesarios. Cualquiera que sienta que no conoce la vida, ni sabe cómo servir, en un determinado momento está en, bueno, sé que esto es lo que Dios quiere, pero ¿cómo laborar? ¿Cómo servir? No se sienta avergonzado de hacer preguntas. Sí, siga buscando más dirección del Señor, o si el Señor lo lleva a hermanos que en la carrera hayan estado con usted. No deberíamos enfocarnos en asuntos triviales. No, más bien deberíamos centrar nuestro estudio, nuestro tiempo con el Señor, nuestro buscar del Señor, en aprender cómo servir, cómo laborar, cómo hacer las cosas. Todo lo cual corresponde, y ese en realidad responde a nuestro servicio al Señor, que es siempre una cooperación a lo iniciado por Él. Y es su obrar por medio de estos vasos de barro, por estos inútiles siervos. Aquellos que sirven al Señor deberían tener una comprensión básica de que Dios requiere que el hombre coopere con Él en su plan. Todo el que tenga deseo de servir al Señor y siente esa pasión adentro, debería saber esto de una manera fundamental. En la creación, Dios creó todo por sí mismo. Y como acto final de su obra creadora, Dios creó al hombre. Después que Él creó al hombre, todo estaba completo. El hombre no tenía que hacer nada ni pedir nada. La obra de la creación fue hecha únicamente por Dios y el hombre no tuvo parte alguna en ella. Sin embargo, además de su obra creadora, tenemos otra obra de Dios importante, la redención, la obra de la redención. En la creación el hombre no necesitó hacer nada y no tuvo parte alguna en la obra de Dios. En la redención, sin embargo, y estamos pensando en la redención total que Dios tiene planeado, no en la salvación, en la redención, que es la huida del infierno o de la condenación. No, Dios quiere que el hombre labore juntamente con Él en toda la obra de la redención. La redención se lleva a cabo mediante el esfuerzo conjunto de Dios y el hombre. Así como el café que tomamos, producido por la mezcla del café y el agua, la redención es efectuada por la mezcla de Dios con el hombre. Pero sí, piensa en Jesucristo, ¿acaso no es eso? Dios efectuó la obra de la creación en virtud de su propia posición, facultad, poder y autoridad. Sin embargo, la redención es efectuada en virtud de la mezcla y la unión de Dios con el hombre. Sin Dios, la redención no puede llevarse a cabo. Pero sin el hombre, la redención tampoco puede llevarse a cabo. Cuando nuestro Salvador efectuó la redención en la cruz, piensen esto, ¿nos redimió Él en su estatus como Dios o en su estatus como hombre? ¿Es el Señor Jesús Dios u hombre? Esta es una pregunta muy importante. Tenemos que recordar que todas las cosas realizadas en la redención fueron llevadas a cabo mediante la mezcla de Dios con el hombre. Dios comenzó la redención. Piénselo. ¿Dónde comenzó la redención? Podemos decir lo que comenzó en la creación, pero ya más en la práctica comenzó en Belén. La historia de Belén es la historia de Dios introducido en el hombre. La encarnación muestra que la obra de redención efectuada por Dios requiere la mezcla de Dios con el hombre. La redención no puede ser efectuada solo por Dios mismo y tampoco puede ser efectuada solo por el hombre. La redención puede ser efectuada solo como resultado de que Dios se introduce en el hombre y de que el hombre se ha mezclado con Dios mismo y unido a Él. Es ciertamente correcto decir que Jesús es Dios y es igualmente correcto decir que Jesús es un hombre.
Jesús el Nazareno es el resultado de la mezcla y unión de Dios y el hombre. Cuando Jesús estaba en la tierra, sus pensamientos, su obra, incluso la dirección de sus pisadas, estaban dirigidos todos a la redención. Él dijo, yo tengo una obra que hacer. Cada pisada suya era la pisada de Dios con el hombre, y cada acción suya era la acción de Dios con el hombre. Debemos entender claramente que aquel que nació en el pesebre de Belén y fue adorado por el hombre es Dios y al mismo tiempo hombre. Aquel que comió en la casa del fariseo es Dios y a la vez hombre. Aquel que fue crucificado en la cruz en Gólgota es Dios y es hombre. La historia de los evangelios es la historia de la redención que Dios efectuó mediante la mezcla de Dios y el hombre. Aquel que fue crucificado en la cruz en Gólgota es Dios y es hombre. Cuando un hermano habla a Cristo, toma la delantera, imparte un mensaje, ¿es solamente él en sí mismo? ¿Qué le parece? ¿Qué piensa? Si lo fuera, eso debería ser desaprobado. Si un hermano está dando un mensaje en su propio yo, esto no es diferente de lo que practica cualquier otra religión. Cuando damos un mensaje entre los santos, en la iglesia de Dios, en la congregación, Dios debería estar hablando por medio de nosotros. En cualquier cosa que hagamos, Dios lo debería estar haciendo por medio de nosotros. Y Dios debería estar mezclado con nosotros. Si hablásemos, hermanos, sin estar mezclados con Dios, ese yo que está participando debería recibir maldición. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él era el hijo de María y el hermano de Jacobo. Pero dentro de su ser, o de Santiago, perdón, pero dentro de su ser, Él era la palabra de Dios. Él era Dios. Dios mismo estaba en Él. Este es el gran misterio de la piedad, como decía el apóstol cuando escribía a Timoteo, primera de Timoteo 3:16. La redención de Cristo se inició desde Belén, o la redención de Dios en Cristo se inició desde Belén. Y Belén significa la encarnación, la cual es la mezcla de Dios y el hombre. Desde el día en que el Señor Jesús se hizo carne hasta el presente, ese principio se mantiene. Dios desea entrar en el hombre y mezclarse a sí mismo con el hombre como una sola entidad. Esa es la comunión, una comunión íntima. Si queremos ver al Señor y laborar para Él, debemos ver este gran principio básico. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos enseñe esto. Cuando servimos al Señor, no es suficiente ser celosos o dar ofrendas materiales, este hermano diezma, o hacer oraciones y participar en reuniones de oración. El principio básico de servir al Señor consiste en ver, y esto hablamos de revelación por el Espíritu, que en la redención Dios lo hace todo mediante la mezcla de Dios con el hombre. Él desea la cooperación del hombre. Una vez que veamos este principio, podemos poner en orden algunos asuntos que siempre están dando vueltas allí. Y estos tres asuntos los mencionamos ahora y los trataremos en el próximo audio. Toda obra es de Dios y no del hombre. Número 1. Número 2. Dios necesita que el hombre participe con él en su obra. Y número 3. El hombre necesita a Dios en la obra de Dios. Los veremos en el próximo audio, amados. Gracias y paz.